Lo que vamos a ver ahora es un poco más específico y lo vamos a ilustrar en programando tres diferentes prototipos. ¿Qué son los prototipos? Un prototipo es un programa de desarrollo rápido, es un modelo de concepto. Vienen del modelo de desarrollo evolutivo, que significa hacer primero maquetas. El prototipo es muy similar a una maqueta. Es simplificado, no es operativo y está centrado en lo que el usuario final va a ver. Por ejemplo, vamos a hacer una agenda, una cuenta corriente, un inventario. No son programas operativos, pero sí es lo que el usuario ve cuando tiene un programa de agenda, de cuenta corriente o inventario. Y sirve para entender el concepto de cómo se almacena la información y para conocer algunas rutinas básicas de programación que después van a servir para hacer los programas reales. Los prototipos los vamos a usar para mostrar los esquemas más comunes en que se almacena la información. El primer esquema lo llamé yo esquema de agenda, luego un esquema de inventario y finalmente un esquema de cuenta corriente. Aquí vemos el esquema de agenda. El esquema de agenda tenemos una tabla, podemos pensar que esto es un archivo, una tabla, un card que tiene filas que se llaman registros y tiene columnas que se llaman campos o propiedades. En este caso nuestro esquema de agenda es como una agenda, una libreta de dirección o una libreta telefónica. Tiene nombre, identificación, dirección y teléfono, y cada uno de los datos tiene un número que nos va a servir después para accesarlo de manera rápida. Esto sirve para buscar. Por ejemplo, si yo quiero ubicar a Augusto Rivera, si yo lo acceso por el nombre, tendría que empezar a preguntar: ¿es Augusto Rivera? No. ¿Es Augusto Rivera? No. ¿Es Augusto Rivera? Sí. Si nos tocara el último en un archivo de 100.000 datos, tendríamos que recorrer los 100.000 datos hasta llegar a encontrarlo. Por eso se usa mucho como método de acceso un código o un índice. El esquema de agenda que vamos a ver va a tener solo una funcionalidad, que es agregar personas, nada más. Aquí hay un esquema de inventario que es un inventario muy simplificado, también artículo, cantidad, precio. Cada artículo tiene un número, un código. Este esquema tiene la función de agregar un artículo nuevo, de ingresar compras. Al ingresar compras es la cantidad en la que se incrementa, de ingresar ventas. Al ingresar ventas es la cantidad en la que se disminuye, y corregir. El esquema de cuenta corriente es más complicado porque tiene dos archivos, uno es para los clientes y otro un archivo de movimiento. El archivo de movimiento es prácticamente el mismo que nuestro esquema de agenda, ¿cierto? Tiene nombre, número de identidad, dirección, teléfono. Yo lo copié por flojera. Este esquema tiene agregar cliente, eliminar cliente, corregir. El segundo archivo es más interesante, el archivo movimiento. Cada uno de los clientes va haciendo muchos movimientos en el tiempo. Este es un archivo cronológico que va creciendo a medida que pasa el tiempo. Si se fijan, acá estamos el 12, el 13, el 15. Entonces al archivo se le van agregando registros a medida que pasa el tiempo. Otra cosa interesante es que en este archivo de movimientos todos los clientes van mezclados. No hay un archivo separado para cada cliente. Todos van en un solo archivo, en un solo chorizo que se va creciendo cada vez más. Y el cliente se identifica por su número. Aquí tenemos al cliente 2, al cliente 3, al cliente 1, al cliente 3 nuevamente, al cliente N y al cliente 2. En el movimiento lo que tenemos que saber, lo que nos interesa saber es quién fue el cliente, en qué fecha hizo el movimiento, cuál es el monto y si es un haber o debe, un depósito o un giro. ¿Para qué nos sirve este archivo? Bueno, nos sirve para, primero que nada, para calcular el saldo del cliente. Si queremos calcular el saldo del cliente 2, por ejemplo, revisamos todo el archivo y vemos todos los datos, todos los registros que tienen el número 2. En este caso tiene un haber de 650.000 y tiene un debe de 39.000. El saldo sería la resta entre esos dos. Eso sería calcular saldo. También se puede emitir la cartola de movimientos, que sería el cliente 2. Si se sacan todos los registros que son de ese cliente solamente, lo que daría su cartola.
Pero el asunto aquí es mucho más interesante que hacer el inventario de un almacén o la cartola de un banco. Lo interesante es que los datos muchas veces se guardan en muchas aplicaciones, se guardan bajo alguno de estos esquemas. Por ejemplo, Twitter se guarda en el esquema de cuenta corriente, lo mismo Facebook o los blogs. Todos son un archivo que tiene datos de clientes y por otro lado un archivo que tiene datos de movimiento, que serían, en el caso de Facebook, los publicaciones, en el caso de Twitter, los tweets, etcétera. O sea, estos son esquemas que se usan en gran cantidad de aplicaciones, no necesariamente las aplicaciones que yo les dije, sino que siempre que ustedes tengan que guardar datos pueden tener en la mente esos tres esquemas y seguramente dentro de alguno de esos tres la solución del problema que ustedes estén viendo va a caer. Puede ser un esquema de inventario, un esquema de cuenta corriente, combinación de ambos, etcétera. Ahora, en la próxima clase vamos a ver la programación del primer prototipo, que sería una agenda.